Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este tercer programa de la semana, obviamente dedicados en un montón de temas a el ámbito electoral. Les recuerdo, hoy estamos entrando media hora antes, normalmente el programa es a las 2, pero hoy iremos de 1:30 a 2 de la tarde. ¿Por qué? Bueno, porque hoy tenemos transmisión deportiva entre el Saprissa y el América de México, así es que el horario es de 1:30 a 3, Matices, de 3 a 4, Oro y Grana, de 4 a 6, Pelando el Ojo, de 6 a 6:30 tendremos un resumen de noticias, y a las 6:30 le entregaremos a los compañeros desde el Ricardo Saprissa. Recordándoles todas las plataformas por las cuales pueden estar con nosotros. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en vivo en internet para cualquier parte del mundo, monumental.co.cr, estamos también a través de su teléfono celular en CR Móvil, estamos en Facebook Live en vivo a partir de este momento, y hay 40 personas arrancando con nosotros. Muchas gracias de verdad. Pueden plantearnos y hacernos saber su sintonía a través de Facebook Live. Estamos en Twitter, @monumentalcr. Este programa se puede observar esta noche en Canal 2 a las 8 de la noche y se puede escuchar en reprise después del partido Saprissa América, el reprise en la radio. Saludos a Asgardo Ask, que dice saludos desde Florida, en Estados Unidos, nos está viendo por Facebook Live, igual que Frank Álvarez. Hoy invité a don Fernando Zamora, secretario general del Partido Liberación Nacional. Don Fernando, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? No, muchas gracias, Randall, de veras que es un honor siempre compartir con usted y en la radio Monumental. Don Fernando, hoy quisiera abordar en 3 grandes temas la entrevista que iré compactando a lo largo de la próxima hora y media. Primero quiero hablarle desde Liberación Nacional sobre la coyuntura electoral meramente, después quiero hablar del partido y finalmente quiero hablar de Costa Rica en términos generales. Entonces más o menos es como he planteado la entrevista. Quiero empezar por lo electoral. Ciertamente la derrota del 4 de febrero es la mayor derrota histórica de Liberación Nacional en elecciones presidenciales. Correcto. La segunda es hace 4 años, o sea, es decir, se supera a sí misma en cuanto a derrotas estrepitosas de Liberación Nacional. ¿Qué pasó? Bueno, sí, es importante hacer esa aclaración, ¿verdad? Que usted que la ha hecho. Lo que pasa es que mi labor aquí es reiterarla o acentuarla. La mayor en elección presidencial, claro. Porque recuerde el radio escucha, usted lo tiene claro, y el televidente, que fuimos el partido más votado en cuanto a la Asamblea Legislativa, y de hecho ese es el partido que tenemos la bancada legislativa más grande. Bueno, ¿qué pasó? Son múltiples factores, ¿verdad? Múltiples factores que yo creo que en una respuesta así de radio o de televisión sería muy tedioso entrar a detallarlos cada uno. Yo le puedo dar a usted una respuesta la más sencilla desde el punto de vista de explicarse buena parte del problema. Y buena parte del problema fue este. Finalmente, la elección fue un fenómeno similar y eso no lo he dicho yo, lo han dicho casi todos los analistas. Finalmente, la elección fue algo muy similar al referéndum del Tratado de Libre Comercio. 2 tesis antagónicas, 2 posiciones, cada una en las antípodas una de la otra. Y bueno, el partido, como dicen, quedó en el sándwich, quedó en el medio de un referendo sobre la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, el partido en alguna u otra medida
tenía una posición como media, ¿verdad? En ese aspecto, o sea, más o menos equidistante en relación a las dos posiciones, y eso se lo cobró al final caro, ese votante que se fue masivamente a votar por el sí o por el no a el tema de los derechos de las parejas del mismo sexo, que fue más o menos en esencia lo que resultó la elección. Me parece interesante que me diga que resultaban equidistantes, porque a mí realmente, don Fernando, la posición de Liberación Nacional respecto a ese tema en particular, se me parece mucho, no llega al extremo, pero se me parece mucho a la de don Fabricio Alvarado, la de Restauración Nacional, porque justamente la pregunta que seguía es, si este tema fue el que definió la campaña, ¿por qué la gente, pensando igual, no se decidió por don Antonio, sino por don Fabricio? Sí. Porque ya ves que no fue, vos dices que fue igual, no, parecía, o sea, fue más, sí, pero no, es que Fabricio fue el que fue contundente en relación a la tesis de rechazo a la opinión. Y nosotros, o más bien nuestro candidato Antonio, en eso fue un poco más moderado al decir, bueno, mire, de la sentencia hay que respetarla, ¿verdad? Entonces eso no era lo que los que estaban contra la opinión consultiva querían oír. Y creo que eso, por supuesto que no estoy diciendo, o sea, porque uno no puede ser simplista. Claro, y menos que solo eso. Sí, claro, y menos el secretario general del partido, que tiene que tener una actitud de introspección autorreflexiva sobre el futuro del partido, sobre los problemas del partido, etcétera, va a conformarse de alguna forma con una respuesta, digámoslo de alguna forma así, tan simple y sencilla. Pero bueno, el grueso de vamos a ver, lo repito, el grueso de la pérdida del voto costero nuestro sí tiene que ver mucho con eso. Y el aumento del voto del PAC en el Valle Central también tiene mucho que ver con eso. Entonces, si bien es cierto, no puede ser una respuesta simplista, pero sí es una realidad que eso influyó tremendamente. Don Fernando, pero exploremos otros factores, por ejemplo. El caso del cementazo es muy curioso porque Liberación Nacional es el único partido junto con el Frente Amplio, pero digamos el único que ha sido gobierno, al que no hay ningún funcionario suyo vinculado con el tema del cemento oficialmente. Pero inclusive Antonio Álvarez, en una entrevista aquí en Matices, me dijo, sí, se nos pegó el cemento. O sea, se les pega, porque la gente inclusive en las encuestas y en los estudios de opinión vincula la corrupción con Liberación Nacional, don Fernando. Mire, eso tiene una explicación y tiene que ver con una campaña sistemática. Vamos a ver, el Partido Acción Ciudadana surge en el año 2002 prácticamente para la campaña, digamos en el 2001, cuando Otón busca, digamos, de alguna forma como una estrategia en alguna medida mediática y de promoción política, salir de Liberación Nacional de una forma un poco estrepitosa y escandalosa, ¿verdad? Diciendo que no, que la corrupción y con un discurso de ese tipo. Esa es la génesis del Partido Acción Ciudadana. Y a partir de ese momento utiliza este partido, ha utilizado, digamos, una estrategia sistemática, esa es la palabra, sistemática, a través de los últimos 15 años de existencia de ese partido, una estrategia sistemática de descrédito hacia en aquella época, los dos grandes partidos que Costa Rica tenía en ese momento. De hecho, recordemos que la democracia costarricense y la gobernabilidad de este país prácticamente se reducía al acuerdo de dos grandes partidos que en ese momento existían, que era el Partido Liberación y la Unidad. Entonces, la estrategia del Partido Acción Ciudadana de posicionarse como una tercera fuerza fue una sistemática estrategia de descrédito hacia la unidad y hacia Liberación. Pero la gente les compró el relato. Mucha gente le compró el relato al PAC entonces. Sí, mucha gente les compró el relato y ese relato, vamos a ver, quedó totalmente avergonzado, esa es la palabra. Ese es un relato que quedó absolutamente avergonzado con los
hechos del famoso cementazo. Porque ¿qué resultó? De un gobierno, o más bien un partido, que durante los 12 años que no existió en el poder, o sea, no llegó al poder, su tema monolítico y único era: la unidad y liberación son corruptos, la democracia es una costarricense, está muy mal por culpa de ellos. Incluso me atrevería a ir más. Fue un poco al estilo de lo que hizo don Juan Diego Castro en esta campaña. 12 años del PAC, de descrédito sistemático, de ataque sistemático, no incluso a los partidos, a la democracia costarricense, a la institucionalidad costarricense, porque el discurso monotemático del PAC era: los gobiernos son corruptos, una línea muy parecida a la de Juan Diego Castro, esta que ensayó. Y bueno, eso generaba aversión o adherencia, sobre todo a ciertos sectores resentidos que se veían excluidos del ejercicio tal vez del Estado, sobre todo líderes políticos que tal vez aspiraban a llegar y no habían tenido éxito, habían fracasado permanentemente. Entonces este partido empieza a tener éxito en un segmento social de ese tipo, ¿verdad? Uno podría decir entonces, don Fernando, discúlpeme, que para ir explorando las causas de lo que pasó en las elecciones, una es, usted ya la ha puesto sobre la mesa, la división entre el electorado por la opinión consultiva a la Corte. La otra, usted ha explicado las razones que para usted es el origen, pero es la vinculación que la gente hace, con el tema de corrupción. Sí. Y me gustaría meter una tercera, a ver qué me dice usted de esta. La división interna, producto de la convención, empezó. Don José María es el único expresidente que no llamó a votar por el partido. Correcto. Pues, le soy sincero, yo hubiera, por supuesto, como secretario general, de hecho yo tengo muy buena relación con ambos sectores, o ambas, lo que fueron en su momento ambas tendencias. Incluso era muy vacilón, y le cuento porque muchos de los alvaristas decían: no, es que vos estás con Figueres, ¿verdad? Porque me veían de alguna manera, no necesariamente yo en convención les podía complacer en todo como secretario general, pero el vacilón era que los figueristas me decían lo mismo: no, es que vos estás con Antonio. Bueno, en ese sentido creo que cumplí bien mi labor como secretario general, porque en la época de convención el secretario general, lo óptimo es que el secretario general pues sea más o menos un balanceado, imparcial. Una autoridad imparcial. Pero pesó esa división en la elección. Lo que le digo es que yo hubiese preferido, ¿verdad? Por supuesto que don José María se hubiera involucrado más en la campaña, o se hubiera involucrado en la campaña, y que, bueno, ciertamente no hubiese existido, digamos, esa situación de tirantez que hubo. Era como yo me atrevería a decir como algo así parecido, como una especie de guerra de baja intensidad, ¿verdad? En donde sí, ciertamente no se sentía el apoyo. Nunca se sintió, de hecho hubo un rumor muy grande, supongo que lo sabe, que el día de las elecciones don José María iba a llamar a votar por don Carlos, o por otro, cualquiera. No lo hizo, pero no llamó a votar por nadie. Sí, correcto. Entonces son realidades objetivas, ¿verdad? Y por supuesto, como le digo, o sea, yo hubiese preferido, obvio, como secretario general del partido, está por demás decirlo, yo hubiera preferido ver a todos nuestros expresidentes y ex candidatos y figuras del partido, los hubiera preferido ver plenamente incorporados a la campaña. Pero bueno, eso no se logró, no se pudo, no se dio. Y bueno, ahora ya en adelante lo que queda, por el contrario, es tratar de que esa situación no suceda más, y que de hoy en adelante el partido vuelva a un proceso de unidad total. Tamaña tarea tienen, pero entonces, revisando las causas, para ir construyendo juntos entonces las causas de la debacle electoral presidencial de Liberación Nacional, la opinión consultiva, el tema del relato que la gente vincula corrupción con Liberación Nacional, la convención en primera ronda que dejó divisiones y heridas importantes. Quiero poner a discusión un cuarto aspecto: el candidato. ¿Es don Antonio, o era don Antonio, un mal candidato? En términos políticos, por supuesto. Mire,
para mí, en lo particular, primero, no me gusta hacer leña del árbol caído. Cuando el candidato perdió, si el candidato hubiera ganado, era el mejor candidato y era una maravilla de candidato. Si el candidato pierde, es el peor candidato que pudimos haber tenido. Entonces, yo prefiero no hacer juicios de valor porque, vamos a ver, siempre va a haber gente que va a decir que fue mal candidato simplemente porque perdió, claro, ¿verdad? Y si hubiéramos ganado, también le digo, ese tema ni siquiera se hubiera tocado y la gente hubiera dicho era el candidato idóneo. Entonces, yo siento que lo que le puedo decir es que lamentablemente, digamos, como dice el pueblo de forma popular, pues no se le alinearon las estrellas, ¿verdad? Tuvo esa mala suerte, esa muy mala suerte de que, sobre todo el tema de la opinión consultiva, a mí no me cabe la menor duda de que de no haber existido esa opinión consultiva, nosotros estaríamos al menos en segunda ronda, sino como primeros al menos de segundos, ¿verdad? Pero usted siente, para alejarlo de los términos de valor, a don Antonio le faltó contundencia a su gusto para poder salir de esta debacle electoral. Bueno, vamos a ver, aquí ya emitiría yo un juicio no como secretario general, sino por mis convicciones personales. Tal vez a mí me hubiera gustado, pero ya eso es un criterio mío y que es totalmente reprochable o que no necesariamente es así. Tiene que ser así. A mí me hubiera gustado, digamos, si yo lo hubiera tenido, o más bien lo voy a poner diferente. Si yo hubiera estado en los zapatos de él, yo hubiera asumido una posición un poco más contundente en relación a la opinión consultiva. A mí me parece que pues era una opinión bastante polémica, ¿verdad? Yo un poco leí la opinión de ella. Había momentos en que la opinión decía de que si un menor de edad quería irse al registro por sí solo, sin la autorización de los padres, a cambiarse su sexo, ¿verdad? Su identidad sexual, lo podía hacer. O sea, me parece que un poco exagerado los jueces de la corte en dar un criterio de ese tipo. Entonces, tal vez, si yo hubiera estado en los zapatos, tal vez yo hubiera sido un poco más claro o más contundente contra o en la necesidad de alguna forma hacerle frente desde los márgenes de ley, ¿verdad? Dentro de los parámetros de nuestra legislación y dentro de la legislación internacional, tratar de haber buscado una estrategia para hacerle un poco más frente a la opinión. Pero, como les repito, ahora es muy fácil, cuando ya el partido pasó, es muy fácil criticar. Yo creo que sí le voy a decir una cosa claramente en favor de don Antonio. Antonio fue, a mi criterio, el candidato con mayor señorío, ¿verdad? Nadie duda del señorío que tuvo Antonio Álvarez en esta campaña. Yo creo que yo creo que había que recuperar o devolverle a la institución de la presidencia de la República el señorío que en estos 4 años de don Luis Guillermo se perdió. Yo creo que tuvo un gran señorío y que era el hombre con más conocimiento de todos los candidatos existentes, era el hombre con más conocimiento de las cosas de Estado. O sea, en otras palabras, dígase lo que se diga, me parece que nosotros teníamos el mejor candidato. El mejor candidato era el que presentaba Liberación Nacional. Pero ¿no le parece que han tenido problemas en los últimos 8 años en la escogencia de candidatos? Es decir, don Johnny en 2014, que no logra conjuntar al partido, que pierde estrepitosamente en segunda ronda con Luis Guillermo Solís. Esta vez Antonio Álvarez, que pierde estrepitosamente con Fabricio Alvarado y con Carlos Alvarado. ¿No están teniendo problemas para escoger candidato? Bueno, es que como les repito, ¿verdad? Yo prefiero no emitir ese tipo de juicios de valor porque una vez que el candidato perdió, siempre va a ser fácil decir, no, es que debió haber sido mejor otro, ¿verdad? Eso es una respuesta. Don Fernando, ¿no les falta autocrítica de alguna forma? Es que yo creo que la autocrítica no necesariamente tiene que ser contra el candidato, ¿verdad? O los dos candidatos últimos que me refiere usted que perdieron. Yo creo que la autocrítica tiene que ir más allá, ¿verdad? Y tiene que ir mucho más allá que señalar, mira que el problema fue el candidato. Yo creo que, detenernos en el tema del candidato es... Yo le expuse 3 problemas, ya, o sea, 3 aspectos. La opinión consultiva,
la vinculación que hace la gente de corrupción con Liberación Nacional, la división interna en la convención, y le planteé al candidato como cuarto elemento. Y le planteo la pregunta de la autocrítica porque me parece que a la hora de sentarse a analizar, que es una derrota presidencial estrepitosa, don Fernando, creo que en eso estamos de acuerdo. Estamos claros, sí. O se justifican diciendo, bueno, sí, no importa, porque tenemos una asamblea muy grande, o no importa, somos Liberación Nacional, no ha pasado nada y vamos hacia arriba, sí. Pero le falta analizar. Es como el partido Costa Rica-Holanda en Brasil 2014. Nos atacaron todo el partido, lo único que hicimos fue defendernos. Y al final la valoración de todo el mundo era, no importa. No porque llegamos penales. nos fuimos a penales. Sí, coincido con usted, vamos a ver. Coincido con usted en la necesidad de no solo de una autocrítica, de retomar valores, principios, sueños, ideales. Pero yo no creo que eso deba partir, valga la redundancia, a partir de señalar personas y decirle, no, es que el problema fue tal o el problema es... Aunque haya gente que crea que el problema haya sido X o Y personaje, yo no siento que sea un buen principio, digámoslo así, para remozar los ideales del partido. O sea, me parece que los seres humanos las personas somos seres humanos que erramos, obviamente, y bueno, todos de alguna u otra forma hemos cometido errores y los seguiremos cometiendo. Me parece que la propuesta de un verdadero resurgimiento del alma liberacionista en el corazón del pueblo costarricense tiene que partir o tiene que nacer a partir de los ideales y de los principios remozados y revitalizados que nosotros logremos, en los cuales nosotros podamos reinventarnos. Si uno de los problemas, don Fernando, no era el candidato, entonces ¿cómo explicamos la diferencia entre la votación para la Asamblea Legislativa, donde se vota por Liberación Nacional, pero no se vota por Antonio Álvarez de presidente? Sí, bueno, esto es un fenómeno que me parece que corresponde, vamos a ver, de alguna u otra forma, Randall, y con toda la estima, me parece que de alguna u otra forma vos querés que yo diga o refiera o señale que bueno, que aquí el problema fue el candidato, y te repito, no lo voy a hacer primero porque me parece que yo no acostumbro a hacer leña del árbol caído, como dice el refrán o el aforismo popular, por un lado, y por otro porque yo creo que cualquier construcción, cualquier espíritu constructivo que en adelante nosotros podamos hacer en el partido tiene que nacer o surgir sobre la base de principios, ideales, te repito, no de señalar, bueno, es que el problema fue de este o de aquel, o podría yo decirte que también hay alguna gente que dice que es que aquel que no apoyó o aquel que sí apoyó, y si apoyó lo hizo mal. Si nosotros nos concentramos en señalar gente, ese espíritu divisionista, digámoslo así, y ese mal espíritu lo vamos a reforzar más bien. Aquí de lo que se trata es de perdonarnos nuestras faltas como seres humanos que somos y tratar de reinventarnos. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. No es que yo quiera decir, que usted me diga que es don Antonio Álvarez el responsable de la pérdida. Lo que pasa es que Matices está construido de manera de ir quitando capas de la cebolla hasta lograr accesar o acceder, digamos, al pensamiento total, más profundo. Esa es la labor profesional de un periodista, yo estoy claro. Pero el dato es que usted me acaba de decir, sí, porque necesitamos perdonar nuestras faltas. Pero las faltas no se perdonan si no se aceptan. Y lo que le quiero preguntar en términos más amplios es si Liberación ha aceptado a esta altura las faltas, o está centrado en que son el partido con una base más grande, que efectivamente lo son, pero no van a poder resurgir si no admiten que han cometido errores importantísimos en las últimas 2 elecciones. Randall, absolutamente claro y consciente de que tenemos que tener una actitud de humildad y de reconocimiento, como usted bien lo dice, de nuestras faltas, claro, pero sobre la base de no necesariamente de señalar personajes ni sujetos, sino de señalar objetivamente las faltas, como usted bien lo dice. Bueno, usted me dirá, bueno, dígame, ¿cuáles faltas? Bueno, usted es un profesional inteligente, usted las ha señalado. ¿Cuáles? Bueno, ese espíritu divisionista, eso no puede ser. O sea, la fraternidad en las organizaciones es un espíritu fundamental. Donde no hay fraternidad, no es posible construir algo con grandeza.
Y entonces, bueno, si usted me quiere que, digamos, como buen periodista, quiere ahorillarme a mí, a que yo le señale introspectivamente nuestros errores, claro, por supuesto, Randall, esa es una falta. Se desangraron por las heridas internas. Sí, o sea, eso es una falta que todos, porque en esto todos tenemos culpa, en esto todos tenemos de alguna u otra forma culpa. Unos, tal vez porque no hicieron lo suficiente, todos, porque no hicieron lo suficiente para unir, unos desde un bando y otros desde otro, ¿verdad? Pero indudablemente eso es un mal espíritu que debemos exorcizar, para utilizar una frase teológica, ¿verdad? Es un mal espíritu que debemos exorcizar. Yo entiendo además que usted está en una situación muy comprometida. Digo, usted es el secretario general de Liberación Nacional. Don Fernando, y un poco injusta. Le voy a decir por qué. Porque en campaña electoral, quien asume las riendas del partido es el comando de campaña. Correcto. Y el comité político, el comité ejecutivo del partido, se desplaza, digamos, y entonces usted, el presidente del partido, por ejemplo, también no tienen una injerencia directa en lo que pase, sino que es el comando de campaña. Pero aquí lo injusto es que el comando de campaña, y permítame utilizar una expresión muy popular, se la pelan las elecciones, y los que tienen que venir a dar explicaciones es el comité político, que no tuvo nada que ver con la campaña. También es una tarea injusta, ingrata. Bueno, sí, de hecho sucedió en esta ocasión, no es y en eso no voy a decir que fue la primera vez, eso digamos es una práctica, no sé si sea la más feliz, me parece que no es la práctica más feliz, pero casi siempre sucede, ¿verdad? Su candidato asume una posición de poder, obviamente como corresponde a un candidato presidencial en el partido. El partido entra literalmente en una guerra, ¿verdad? En una guerra, el que pasa a mandar o a comandar en la batalla es, por supuesto, el comandante del batallón, ¿verdad? Entonces uno muchas veces pasa como a tener digamos que de alguna u otra forma pasa a tener una posición más formal, un poco parecido a lo que reina pero no gobierna. Entonces el presidente del partido, el secretario general, siguen siendo figuras formales importantes, pero no tienen, pero ya no son, exactamente, en expresión, como le dije, europea, reina pero no gobierna. Claro, pero el que viene a dar declaraciones hoy, o sea, explicaciones posterior a la debacle, no es el jefe de campaña. No. Ni siquiera es el candidato presidencial. Porque, exacto. Es el secretario general del partido. Sí, porque finalmente, una vez que pasa la campaña, nosotros volvemos a retomar el control del partido, ¿verdad? Y retomando el control del partido, nos toca dar la cara. Fue una mala campaña de Liberación. Bueno, no existe buena campaña que pierda. Eso es lo que le puedo decir. Eso significa que sí. Fue una mala campaña. Tal vez, también fue una campaña que, repito, no se le alinearon las estrellas. O sea, fue una, digamos, yo voy a decir más bien, tal vez para no ser duro, ¿verdad? Voy a decir lo que me parece más justo decir, y aquí sí le voy a ser honesto, que voy a decirle con sinceridad. Me parece que fue una campaña sin fortuna, o sea, como sin suerte, con mala fortuna, ¿verdad? Porque bueno, hoy en este momento estaríamos vivos, ¿verdad? Estaríamos vivos, claro, pero si no hubiera sido por esa sentencia, pero por no ejemplo. Podemos atribuirle a la suerte el fracaso. Es que yo le pregunté, ¿ha sido una mala campaña? Y usted me dijo, no hay buena campaña que pierda. Sí, digamos que para ser un poco más justo no fue una campaña que no tuvo suerte o fortuna, y en la cual además, pues obviamente, como en toda campaña que se pierde, pues hubo errores importantes, ¿verdad? ¿Cuál fue peor campaña? No resultado, campaña. 2014 o 2018, a su gusto. Bueno, le voy a ser honesto. A mí ese manejo que se hizo en el 2014 con el tema Contráteme y todo eso, vieras que a mí sí me parece que fueron errores de bulto ahí muy graves, ¿verdad? En el 2014, Contráteme. En este no hubo errores de bulto, en este. Bueno, mire. Que usted diga, este fue el error. Tal vez
como les repito, lo determinante para haber perdido tal vez no fue un error propiamente, sino esa situación que le narré. Eso fue lo determinante en la derrota, la sentencia de la... Pero probablemente, tal vez, si el partido hubiera tenido un espíritu de mayor unidad, aún con esa opinión de la Corte, yo creo que con un espíritu de mayor unidad tal vez hubiéramos entrado a la segunda ronda al menos. Podríamos decir que el error de bulto es la división interna del partido. Sí, que lo que tiene... No generar los puentes. Exacto. Y ese error, pues no necesariamente tenemos que achacárselo a un solo bando. O sea, cuando hay división, es como cuando le dicen a usted en los matrimonios, cuando en el divorcio no es que alguien tuvo la culpa siempre. Te dicen, yo lo he oído mucho en los psicólogos, que te dicen, en un divorcio los dos tuvieron la culpa siempre. En los divorcios, mentira que es que la culpa fue del marido, pobrecita, o viceversa, o a la inversa, no, la culpa fue del hombre, no, siempre en un divorcio, usualmente, casi siempre, la culpa de alguna forma es concurrente. Voy a leerle algunos comentarios de la gente que la gente nos está compartiendo. Alexis Fernández dice en Twitter: Randall, perdón, estás equivocado. El Liberación fue el que tuvo menor quiebra de voto, con menos de un 1%. Ese es el criterio de Alexis. La mula de carga dice: versión gráfica del discurso de don Fernando Zamora sobre lo sucedido con el PLN. Son los tres monitos tapándose los ojos, los oídos y la boca. Es decir, nadie quiere saber nada de eso. Jos Murillo dice: totalmente de acuerdo, don Fernando no es autocrítico y menos hace análisis. Dice además, vamos a ver, dejen porque entran un montón. Bueno, eso es Twitter. Voy a irme a Facebook Live un momento, donde Luis Fernando Monge dice: ese señor, ¿será que se cree sus propias versiones? No, Randall déjeme para que después pueda contestarle quien quiera. Randall Camacho dice: saludos y a practicar tolerancia con este señor, creacionista y conservador a muerte. Está para la Restauración Nacional y no para Liberación Nacional. Marcela Campos dice: reingeniería y nuevos líderes que puedan atraer nuevos seguidores. La base del PLN se está extinguiendo. Dice Jesús Calvo: Randall, disculpe, pero mal entrevistado tiene usted hoy. Está muy comprometido y no quiere o no puede ser objetivo. Luis Borges dice, bueno, está hablando del cemento. Sergio González: el candidato tiene que ver mucho en un partido, ya que para pedir perdón por los errores, corrupción, mal gobierno, un perdón no va a arreglar nada. Eder Batista dice que a usted le cuesta mucho decir sí o no. José Rodríguez dice: sí fue una mala campaña, De Santi fue muy contradictorio, demostró ser una persona sin bases ni personalidad fuerte o crítica. Alejandro Durán dice: si dice que quiere retomar el control del partido, ¿por qué no se refiere a los cuestionamientos? Gerardo Porras dice: Liberación murió, no es culpa de don Antonio, son Oscar y Laura que han ganado con votos prestados. Me parece, bueno, el tema de no ser autocrítico, me parece que me señalan, es absolutamente injusto. Yo estoy siendo muy autocrítico en el sentido de que estamos reconociendo. Ahora, uno tiene que ser autocrítico, pero con lo justo. Y lo justo es que el problema grave fue el problema de la división de parte nuestra, porque lo de la opinión consultiva es un factor externo. Pero ciertamente, ¿qué más autocrítico puedo decir que reconocer que tuvimos un problema de división real? El partido está dividido hoy. Bueno, yo diría en proceso de unión. Estamos convencidos de que vamos en un proceso de unión y viera que en la reunión del directorio pasado hubo un ambiente como de una vocación hacia esa unión, sí, o sea, como una convicción de que tenemos que unirnos. José María Figueres logró lo que quería. Ahora, otra cosa que es importante, y es que ahí por ahí vi que alguien señaló algo porque aquí hay muchos, obviamente, como todo comentario, algunos se hacen con el hígado o desde una perspectiva parcial, pero algunos comentarios son sensatos. Por ejemplo, uno de los comentarios por ahí dice: bueno, ustedes deben entender que deben remozarse y su liderazgo deben haber en el partido o surgir nuevos liderazgos. Yo estoy también de acuerdo con esa observación, ¿verdad? Eso es parte de la autocrítica o la introspección y la reflexión. O sea, nosotros estamos obligados a remozar nuestra oferta electoral. O sea, nosotros no podemos seguir insistiendo, ¿verdad? Con eso. Sí, eso yo lo escucho, digámoslo así, del liberacionismo y del no liberacionismo. Lo escucho en el liberacionismo, que le dice a uno, ¿verdad? Miren, es que ustedes deben remozar su oferta electoral y tratar de evitar en adelante
reciclar figuras, ¿verdad? Y eso yo creo que eso es algo que es totalmente válido. Y bueno, el ejemplo más claro fue en gran medida el éxito que tuvo el PAC y Restauración Nacional en esta elección, fue que presentaron figuras remozadas, y eso como que la gente es lo que está pidiendo. ¿Y de dónde el van a remozamiento de figuras? No, Liberación tiene una gran oferta. Nosotros estamos primero en un proceso fuerte de capacitación a las nuevas generaciones, y tenemos nuevas generaciones que vienen empujando. Claro, pero digamos, en este momento, vea los precandidatos de 2018. Antonio Álvarez, ya digamos un político de muchos años. Ajá, correcto. Que don Antonio fue presidente de la Asamblea Legislativa antes de que yo saliera a la escuela. O sea, tiene ya camino corrido. José María Figueres, correcto, fue presidente cuando yo estaba en la escuela. Rolando González fue diputado cuando yo estaba en la escuela y después volvió a ser diputado. Luis Antonio Aiza. Esos son los 4 precandidatos de 2018. ¿De dónde van a conseguir gente nueva? No sea que están generando ya para dentro de unos años, sino para el 2022. Mire, sí hay, Liberación tiene nuevos liderazgos, lo que pasa es que pues yo no soy aquí el llamado aquí a promocionar en su momento. No, hombre, pero estamos muy lejanos de la elección. Sí, exacto. Entonces, sería pero el sí hay momento nuevos oportuno para preguntarle. Sí hay nuevos liderazgos. ¿Quiénes? Sí hay nuevos liderazgos. No, o sea, es que no. Es que, don Fernando, estamos muy lejos de la elección como para comprometerlo a que me diga que está promocionando a alguien ya de una vez para el 2022. Pero, ¿a dónde los ve? ¿Los nuevos liderazgos? No, sí, Liberación tiene mucho material que en este momento, o que no existieron, no se dieron las condiciones en el 2018 para que protagonizaran. Dígame 5 y no promociona a nadie. Pero estoy convencido de que en adelante se van a generar liderazgos, y hay liderazgos que podrán protagonizar para el 2020. Dígame 5, así no promociona a uno. No, porque si nombro a uno, ya 5, entonces 5. Si nombro a uno, entonces ya el otro se resiente, y si nombro a otro me dice, ¿por qué me nombraste a mí si yo no estoy en eso? O más bien, mira, me estás golpeando porque ya estás, como decimos popularmente, quemando mi nombre. Hombre, no voy a entrar en eso. Pero téngalo por seguro. ¿A quién más le voy a preguntar que no sea el secretario general? ¿Quiénes son los nuevos hay nombres, eventuales precandidatos de Liberación, sí existen. Pero bueno, ya surgirán en su momento. Ya anunciarán en su momento, como es debido, ya anunciarán sus nombres, pero no. Pero ¿a quién le pregunto? Le estoy preguntando al secretario general quiénes son los nuevos líderes de Liberación Nacional. No. ¿A quién más le puedo preguntar para que me dé el nombre? No, líderes líderes políticos de Liberación Nacional, nuevos líderes políticos de Liberación Nacional. Bueno, no necesariamente presidenciables, nuevos líderes. Bueno, no que es que entendí que usted lo que se refería. No, eso le pregunté primero, pero okay. Se lo maticé, a ver si me responde. Sí, claro, que tenemos muchos líderes que no, ya si usted me lo dice desde otra perspectiva, de los líderes jóvenes, claro que tenemos muchísimos. Bueno, de hecho esta asamblea está lleno de líderes Carlos Ricardo jóvenes. Benavides me va a decir, ¿verdad? Está Warner, está el diputado Warner, que también es Warner Jiménez, que es un diputado joven. Está Karin Niño, que es una diputada joven. Son nuevos liderazgos. Si me pongo, lo que pasa es que, como les repito, pero de que uno empieza. Líderes. Es que, por ejemplo, yo conozco a Franji Nicolás. Franji Nicolás fue de la juventud, una líder. Fue presidente de la juventud. Y Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, se le nota que tiene liderazgo. Entonces, si por supuesto, usted mismo está señalando nombres. Franji es un caso, que fue presidente de la juventud, ahora es diputada. Nosotros tenemos una gran camada, digámoslo así, de nuevos liderazgos que están surgiendo, ¿verdad? La papeleta nuestra, o la oferta de diputados, fue la más joven de todos los partidos políticos. Usted no proyecta una elección 2022, y aquí ya sé que no me va a decir nombres, pero no proyecta en 2022 una papeleta o una convención entonces llena de nombres ya bastante quemados en política. Bueno, esa es una aspiración que uno como secretario general tiene, de que eso no suceda,
¿verdad? Porque, ya pasó en 2018. Sí, bueno, pero eso es una aspiración que yo como secretario general tengo de que algo así no vuelva, o no esté, o sea, no suceda para esta ocasión. ¿Usted no cree que José María Figueres va a estar, por ejemplo, en esa papeleta? Bueno, no. Cree, dije, no, es muy antes para saberlo. No, le juro que no sé. No sé si él tendrá esa Hombre, aspiración. ganó en la elección. ¿No quedó Antonio? Sí, no sé si don José María tendrá. A mí en lo particular no me ha expresado absolutamente nada que siquiera pueda deducirse o sospecharse que él esté en esa actitud. El origen de Liberación Nacional histórico fue el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales. Tenía un enorme peso. Era científicos sociales analizando los problemas y planteándole al país soluciones. Eso que le dio origen a la Liberación Histórico, ¿dónde está hoy? ¿Eso se hace en el partido? ¿Seriamente, don Fernando? Sí, bueno, de hecho incluso ha sido una responsabilidad personal mía. Yo, de hecho, en los próximos meses estoy publicando y en los próximos días solicitaré al Instituto de Educación Política Rodrigo Facio que me apruebe los fondos para publicar un libro sobre socialdemocracia en el siglo XXI, los nuevos ideales de la socialdemocracia en el siglo XXI. Eso es un esfuerzo personal como secretario general. Es un libro de más de 250 páginas en donde yo señalo los nuevos rumbos de la socialdemocracia en el siglo XXI. Y la tarea de pensamiento se mantiene en Liberación de forma permanente. Pero se da ese ejercicio, porque también, entonces, le pregunté ahora de los nuevos liderazgos, pero le pregunto sobre los liderazgos históricos, entonces, de Liberación Nacional. Porque pareciera en este instante Francisco Antonio Pacheco, por ejemplo, diciendo que renuncia al comité político entero. Fernando Berrocal diciendo es una derrota histórica, el partido tiene que remozarse completamente. José María Figueres en otra cosa. Hasta la elección, o sea, en contra casi de la elección. Doña Laura y don Oscar tal vez tuvieron una participación más fuerte. Sin embargo, a mí me extrañó no ver a don Oscar en los últimos días de la campaña pidiendo directamente el voto por Antonio Álvarez de Santi, como sí lo hizo en la convención. ¿No le han faltado un poco la presencia de líderes históricos ahora sí a Liberación Nacional? Porque los tiene, innegable. Bueno, mire, doña Laura en esta ocasión, ella tuvo una participación, pues hay que entender, ella es una expresidenta de la República con una agenda muy apretada, pero sí tuvo una participación entusiasta en esta campaña, ¿verdad? Entonces, digamos, en cuanto a los líderes históricos, por lo menos los que fueron expresidentes, doña Laura sí estuvo muy, muy incorporada. Solo ella. Ahora, don Oscar también en esta última participación. Bueno, él también, pues obviamente un premio Nobel, ¿verdad? Es una agenda muy, muy fuerte la que él tiene, pero bueno, él emitió un importante mensaje en los días previos a la campaña en donde llamó con determinación a votar, a cerrar filas alrededor del Partido Liberación Nacional, ¿verdad? Y Figueres en otra cosa. Bueno, eso ya lo hemos hablado, ¿verdad? Pero, bueno, lamentablemente fue ese nada más la circunstancia excepcional de los líderes históricos del partido de los que no se involucró. ¿Cómo está el partido con la plata? ¿Tiene plata? Bueno, estamos en orden. Nosotros sí tenemos una deuda, aún conservamos una deuda, que tenemos tiempo de tenerla, ¿verdad? La estamos pagando todavía, y podríamos decir que si tuviésemos que definir en una expresión cómo están las finanzas del partido, diríamos que están estables y en orden a hoy, ¿verdad? Y creo que espero mientras por lo menos yo sea secretario general y nuestro equipo de tesorería, Paulina Ramírez y el compañero Marcos Cercón estén en esa tesorería conmigo, y este comité y don Jorge Patoni, no tenemos la menor duda de que vamos a mantener las finanzas estables y ordenadas. Déjeme preguntarle más directamente. ¿Quedaron endeudados con la campaña? Es decir, ¿gastaron más plata que la que van a recibir por deuda política? Gracias a Dios no, esta ocasión no. La vez pasada sí.
Sí, Ok. fue Fueron un muy faltante. comedidos ahora. Fueron muy responsables. Fuimos responsables. La vez pasada sí quedó. Nosotros, de hecho, lo arrastramos la deuda de él. No la vez pasada de las municipales, porque con las municipales también fuimos muy ordenados. Sí, la presidencial de hace 4 Estamos años. arrastrando la del 2014 todavía. Sí. Don Fernando, el otro día que lo entrevisté vía telefónica, le pregunté directamente por qué no Correcto. renuncia al comité ejecutivo, el comité político, ante una muestra para por el fracaso electoral. Y usted me dio una explicación que la ha reiterado varias veces y que yo la he reiterado esta tarde, de que el comité político se aleja durante campaña y quien toma las decisiones en la dinámica es el comando de campaña. Y que por lo tanto usted ha sido muy claro en decir, ¿por qué no vamos a ir nosotros y los que cometieron las tortas electorales es el comando de campaña? Sin embargo, quiero preguntarle que por qué no renuncian, ya no por el tema electoral, sino como una muestra de la necesidad urgente de renovación del partido. ¿Les ha pasado por la cabeza por lo menos? Bueno, mire, yo no me considero, vamos a lo primero que todo, yo no me considero parte de, digamos, de lo que debe ser renovado. Imagínense que yo entré a la Secretaría General hace 3 años y de hecho nunca he aparecido en una oferta electoral del partido. De alguna u otra forma yo considero, y así es obvio porque así lo dicen tirios y troyanos, que mi nombre es parte de la renovación del partido. O sea, de hecho yo nunca les repito, nunca he presentado o nunca el partido ha ofrecido mi nombre en la oferta electoral del partido, y simplemente durante estos 3 años de forma desinteresada, sin paga alguna, he trabajado por la Secretaría General. No tiene sentido además porque la misma gente me ha dicho, mire, usted no tiene por qué renunciar. Ha habido un apoyo demasiado fuerte, incluso de los miembros de la Asamblea Plenaria, que son los que eventualmente me lo tendrían que pedir. Pero no hablo solo de usted, hablo del comité político en general. Como una muestra de decir, señores, hay que renovar esto. A ver, mire, vamos es a que en elecciones. todo caso nosotros ya nos queda poco. Entonces, ¿Un año? Un año, sí, nos queda poco. Más bien o sea, el estatuto lo prevé como un plazo de transición. Y yo en lo particular sí no tengo la intención. Mire, en el caso mío, Randall, yo vivo de mi labor profesional. Aquí probablemente algún cliente me estará oyendo y sabe que yo nunca he vivido de la política, vivo de mis clientes, de mi prestigio profesional, que gracias a Dios lo he conservado y lo tengo. Nunca del partido he recibido un colón por mi labor de servicio al partido y al pueblo de Costa Rica a través del partido. Nunca, como les repito, he sido o he presentado o he utilizado, digámoslo así, mi posición de secretario general, porque creo que no es correcto. He utilizado mi posición de secretario general para pelear. A mí le voy a decir una cosa, Randall, a mí me choca eso de ese tipo de políticos que andan, que toman una posición, pero para ver cómo saltan a otra, y ya están en otra, ya están pensando cómo saltan a otra. Entonces, que tomaron la Secretaría General para ver cómo corren a ser diputados, tienen una posición y quieren saltar a la otra. ¿Usted no está interesado en aparecer después como candidato a diputado? No, bueno, de hecho lo pude haber hecho. De hecho, yo lo pude haber hecho. Yo soy herediano. O sea, yo pude haber peleado el primer lugar por Heredia, y ¿quién al secretario general, Randall, le iban a decir que no? Es más, mismo yo a Antonio le hubiera dicho, yo estoy seguro que Antonio me hubiera dicho, no, por supuesto, asuma el primer lugar por Heredia, digamos, y cómo le va a decir que no al secretario general. Y no lo hubiera tenido que despedir como a Víquez. El punto es que me hubiera dicho que sí a mí, indudablemente. Yo le hubiera planteado a Antonio, mire, Antonio, yo quiero ser diputado, yo lo hubiera sido, pero yo veo eso, no sé, yo censuro esa práctica. Esa práctica de casi que de vivir de la política, ¿verdad? Entonces, en realidad, como le digo, el 2000 no estoy tampoco pensando en reelegirme en la Secretaría General, muy probablemente como Cincinato, ¿verdad? Cumplió su labor cívica y se retira con la satisfacción del deber cumplido. Y muy probablemente en el 2019, que se termina mi mandato, regresaré a donde en este momento a cumplir mis labores de abogado más a tiempo completo, porque yo le estoy sacrificando por lo menos medio tiempo a mi bufete
Yo trabajo medio tiempo en cosas del partido y medio tiempo en mi bufete, y ya no crean, ya me lo está resintiendo el bufete, ya me lo está resintiendo. Entonces ya regreso el 2019 tiempo completo a mis labores jurídicas, profesionales, de lo que siempre he vivido. Y no solo me lo está resintiendo incluso económicamente, obviamente, pero entonces, porque a mí el partido no. Es más, vea qué curioso, el secretario general era pagado, ¿verdad? Todos los secretarios generales han recibido un estipendio. Yo cuando asumí la Secretaría General no acepté salario, les dije que no, que a mí no me parecía que el secretario general deba tener un salario, no lo acepté, y bueno, volveré a tiempo completo, aunque ahora estoy medio tiempo y viviendo de mi trabajo profesional, pero ya volveré al tiempo completo de mi trabajo profesional, y como Cincinato, con la satisfacción del deber cumplido y por amor al partido, ¿verdad? Pero rechazo absolutamente que a mí se me pretenda señalar como no parte de las nuevas generaciones del partido, y que quieran decir, no, mire, es que al secretario general hay que cambiarlo porque hay que remozar. No, yo indudablemente más bien considero que yo llegué a la Secretaría General como parte de un proceso de remozamiento del partido. ¿Está Liberación Nacional en crisis hoy? Bueno, no podemos negarlo, porque negar algo así sería soberbio, sería no humilde, y sería cerrar o poner la cabeza debajo de la arena como el avestruz, ¿no? Y por supuesto, le repito insistentemente, en una posición crítica, tenemos que salir de esta crisis con un espíritu fraterno y con una vocación de remozamiento permanente. Me contaba Esteban Arone, que es un periodista de Noticia Monumental, que le tocó hacer la nota un domingo sobre la muerte de don Jorge Luis Villanueva, que en esa nota entrevistó a Francisco Antonio Pacheco, y que Francisco Antonio Pacheco le dijo: yo quedo como partidario, pero no quiero saber nada más del partido, ni militancia, ni contacto, ni nada. Esa es la actitud que están teniendo muchos líderes de muchos años ante esta crisis entonces que está viviendo, en una crispación tan fuerte y en una división interna que permanece, don Fernando. ¿Cómo va a ser para generar puentes entre los seguidores de don Antonio Álvarez y los seguidores de José María Figueres, por ejemplo? Bueno, la práctica del ejercicio político obliga a eso. De hecho, bueno, en la fracción no dudo que figuras como la misma diputada Nicolás, que fue una fuerte partidaria de don José María Figueres, va a colaborar en ese sentido de unidad. Ya estamos en ese proceso. Les repito, la última sesión del directorio fue una sesión con un espíritu diferente, donde existió un ambiente de mayor autocrítica en relación a la necesidad de la unidad, de la fraternidad partidaria. Y bueno, yo espero que esa sea una de las de las tendencias que nos lleve a una salida de la crisis. Ahora, otra cosa también, usted lo vio que en alguna medida en el comunicado que nosotros ese día aprobamos, se habló de la necesidad de remozar liderazgos, y de que el partido por supuesto tenga una revitalización, y bueno, eso también es parte de la salida de nuestra crisis. En esa reunión del lunes, donde exploraron las razones y lo que van a hacer después del fracaso electoral presidencial, alguien, le pregunto, tildó la responsabilidad sobre el candidato, alguno de los miembros del comité. Mire, no fue ese el espíritu. Viera que el espíritu, Randall, fue muy similar al que hoy yo le estoy externando. La gente no quiso de ningún bando. Exacto. Esa fue, digamos, el espíritu con el que existió la reunión, fue: no señalemos no señalemos personas, o sea, eso se lo llama sojuzgar. No sojuzguemos personas, veamos razones, ¿verdad? Pero no señalemos, no sojuzguemos, porque eso más bien lo que va a hacer es ahondar, ¿verdad? Esos reproches, esos reclamos, lo que van a hacer es, por el contrario, más bien es ahondar la crisis, y no van usted hablaba ahora de tender puentes. Bueno, eso no colabora para tender puentes.
¿Quién es hoy el líder de Liberación Nacional? Hoy. El líder de Liberación Nacional hoy es sus órganos formales, su Comité Ejecutivo Nacional, su Directorio Político Nacional y ya en segunda o tercera instancia su Asamblea Nacional. Nosotros, como dijo Daniel Oduber, aspiramos, ¿verdad?, a que nuestro partido sea un partido ideológico, programático y permanente, no caudillista. Así decía Daniel, le repito, ideológico, programático, permanente y no caudillista. La democracia costarricense está volviendo a los caudillismos y eso es delicadísimo, ¿verdad? Como recuerdo en aquellas épocas, bueno, yo no recuerdo, perdón, leíamos, yo soy un ávido lector de la historia nacional, incluso hasta prácticamente los partidos eran casi que el nombre, ¿verdad?, de sus candidatos, ¿verdad? Entonces estaba que el partido cortesista, ¿verdad?, y el republicano calderonista, ¿verdad? Eran caudillismos. Eso es una etapa. El ricardismo. Eran etapas, creo que son etapas superadas. Claro, pero en Liberación Nacional está el arayismo, el arismo, el figuerismo. Por eso, a eso me refiero. El alvarismo. O sea, a eso me refiero. No tanto en Liberación, no crean. Liberación no deja de ser un partido programático, ideológico, permanente. Pero es caudillista. Y aunque tenga, no. Una cosa es que tenga líderes y otra cosa es que sea caudillista. No, le estoy preguntando, ¿es caudillista? No, Liberación no es caudillista. Liberación tiene líderes, pero no es caudillista. Caudillismos fueron lo que vivimos con Juan Diego Castro. Eso es un caudillismo. O sea, no existe un partido, simplemente la gente vota por una persona, ¿verdad? En el caso de estos fenómenos que vimos con los partidos cristianos, bueno, los partidos cristianos en buena medida son partidos caudillistas, casi sin estructura, pero en este caso una figura que tomó una posición casi de liderazgo unipersonal muy fuerte. Entonces, de alguna forma la democracia, me parece que no es lo conveniente para la democracia costarricense regresar a los caudillismos. Hace un mes, claramente, el líder del Partido de Liberación Nacional era Antonio Álvarez. Pero nuestro candidato y por lo tanto nuestro líder, claro. Si hoy las otras fuerzas políticas, necesitan negociar con Liberación Nacional, que tiene la fracción más grande de la Asamblea Legislativa, ¿con quién negocian? A eso le pregunto quién es el líder. No van a ir a negociar con todos los órganos del partido. Bueno, el espíritu es tratar, primero que todo, que haya la mayor transparencia en las negociaciones. O sea, nosotros no queremos, yo creo que la democracia costarricense está en una etapa donde ya superamos lo que eran las, como diríamos, las jugadas bajo la mesa, ¿verdad? Y los diálogos a oscuras. Yo creo que llegó la etapa de la transparencia total en la democracia costarricense, entonces nos parece que cualquier diálogo interpartidario tiene que ser con las figuras formales, y cuando me refiero a las figuras formales no solo me refiero por supuesto que al comité del partido, sino también a su jefatura de fracción, a sus jefes, y nosotros tenemos una posición de absoluta colaboración. Si en alguna medida el comité ejecutivo del partido, juntamente con la fracción o con su jefe de fracción, tenemos que sentarnos a negociar, ¿verdad? Y no vamos, porque no se trata de eso, a relegar o aislar o arrinconar a ninguna figura que tenga influencia, porque eso es parte de la madurez política. Claro, pero si don Antonio Álvarez tiene mucha influencia, bien, excelente. Pero don Antonio estará presente en las negociaciones. Ojalá que él también esté presente, y los líderes del partido, y que si un expresidente se quiere involucrar, bueno, es un expresidente de la República. Vea lo que hicieron los candidatos, ya todos se involucraron a dialogar con los expresidentes de la República. Entonces, ese tipo de diálogos, entre más abiertos, entre más participantes avesados hayan, es mejor. Entonces, si el comité, estamos para servir a la jefatura de fracción, y si la jefatura de fracción cree conveniente también llamar a otras figuras, siempre y cuando se haga dentro de un escenario de transparencia, a mí me parece que eso es positivo para la democracia costarricense. No solo a don Antonio, cualquier otra figura. Pero no tienen un líder máximo hoy. El líder en un partido programático, permanente, ideológico, repito, no caudillista, tienen que ser sus estructuras formales. Claro, pero vamos a ver, don Fernando, Liberación Nacional nació de un caudillismo. José Figueres Ferrer, sin duda. A partir de un caudillismo, pero se transformó en un partido permanente ideológico, al punto que, tuvimos líderes que asumieron
el liderazgo que en algún momento, y les recuerdo en eso, en algún momento desafiaron incluso el liderazgo de don Pepe. En su momento hubo candidatos que les desafiaron el liderazgo. Como don Oscar. Exactamente. Pero don Oscar lo tuvieron que llamar en 2006 para que ganara las elecciones. El mismo Daniel se enfrentó a Daniel, por ejemplo, se enfrentó en sus momentos a don Pepe. Pero en 2006 Luis Alberto se enfrentó a Daniel y a don Pepe. O sea, Liberación, a pesar de que nació como producto de una lucha armada dirigida por un líder militar como era don Pepe, no es un partido caballista. Pero desde el 94, desde 1994, las dos únicas elecciones que han ganado, una es de una figura fortísima en su Liberación Nacional, que es Oscar Arias, 2006. Y otra, que el caso de doña Laura, había una coyuntura interesante, digamos, en ese momento, que era la primera mujer candidata. Yo no digo que haya ganado solo por eso, pero no tengo duda que pesó también. Y porque don Oscar la había designado prácticamente como candidata presidencial. Es decir, tuvieron que llamar a un cuasi caudillo, don Oscar Arias, para que ganara en 2006 y para que ganaran en 2010. Mire, es que yo también estoy convencido de algo. Los liderazgos tienen que forjarse al calor de la lucha y de la brega, ¿verdad? Política, porque solo así se forja el carácter. O sea, nadie puede forjar el carácter sin lucha, sin combate, ¿verdad? Entonces, bueno. Don Johnny Araya es un líder del partido. Pues uno de los líderes del partido. Don Antonio Álvarez es un líder del partido. Es uno de los líderes del partido también, por supuesto, ¿no? ¿Cómo vamos a negar que dos personas que fueron candidatos presidenciales no ejercen un liderazgo sobre una cantidad importante de liberacionistas? Con los peores resultados desde el 48. Bueno, eso no me corresponde, sí, pero no, exacto, eso es un dato, pero no me corresponde a mí como secretario general en este momento de emitir juicios de valor en contra de ellos, ¿verdad? Lo que le digo es que sí me parece que de alguna medida, o en alguna medida la brega política colabora mucho en la forja del carácter, ¿verdad? Y yo creo que espero que, bueno, todas estas experiencias que estamos teniendo los líderes emergentes del Partido de Liberación Nacional nos sirvan para eso, para forjar carácter, para forjar ese músculo o espolón que permite generar el carácter de un líder. Son las 2:40, permítame ir a una pausa comercial. Don Fernando, porque además el invitado siempre escoge la canción de cierre y se la pregunto en esta pausa comercial. Nada más una advertencia que no tiene nada que ver con el programa de hoy, es que hay una cuenta en Twitter que está hablando sobre política, pero lo está haciendo en términos muy soeces, así es que yo no tengo, como director de este noticiero, por qué exponer al resto de seguidores de Monumental en Twitter a esas frases soeces, así es que les ruego que sostengan, que maticen, que lo hagan respetuosamente, porque si no vamos a tener que bloquear a uno de nuestros usuarios, que por cierto no tiene nombre propio. Don Fernando, aunque han evitado, vamos a ver, la posición oficial del partido ha sido, señores liberacionistas, voten por quien su conciencia les diga. Eso es innegable, es un hecho y está firmado por el comité político del partido. Pero también tengo la impresión de que los liberacionistas están más cerca de Fabricio Alvarado, mucho más cerca que de Carlos Alvarado. Y me regreso una hora de programa cuando le pregunté sobre el tema de corrupción en Liberación, y usted me dijo que ha habido una estrategia sostenida y sistemática del PAC por tachar a Liberación Nacional de corrupción. Cuando me dijo eso, yo dije, claro, un liberacionista, bajo esta premisa, nunca votará por el PAC. Mire, aquí hay un principio, Randall, espiritual. Difícilmente usted puede recoger peras donde ha sembrado aguacate. Si usted siembra rosas, lo que cosechará son rosas, no pretenderá cosechar arroz. Ciertamente, lamentablemente, el Partido de Acción Ciudadana, desde que nació más que con una vocación constructiva, ha nacido con una vocación destructiva, y muy destructiva, no digo solo en contra de Liberación, también en contra de la unidad. O sea, ha sido una vocación destructiva en contra de los dos partidos que eran los dos partidos más grandes del país.
Entonces es difícil después de eso que haya una proclividad, digámoslo así, de los partidarios de ambas divisas, ¿verdad? Porque el partidario, pues, le tenemos cariño a nuestras divisas, obviamente. Es difícil que haya una tendencia o una proclividad a volcarse masivamente en función del apoyo hacia este partido. Y bueno, lo que yo veo o percibo un poco lo que usted está percibiendo, pero es una percepción que no es estadística, ¿verdad? Y que vamos a saber nosotros estadísticamente cómo está el asunto. Es una percepción que no es estadística, pero sí yo lo que puedo ver es que yo percibo en los votantes o en las personas que uno conoce que son de la unidad o que son de Liberación, sí hay un rechazo fuerte hacia el Partido de Acción Ciudadana. Un resentimiento. Un rechazo, sí, claro, porque usted no puede, o sea, usted sembrando odio, usted no puede cosechar amor, ¿verdad? Yo se lo sentí a usted, por ejemplo, directamente, en lo personal, ya no como secretario general. Uno no puede, o sea, si uno ha sembrado odio, repito, si uno ha sembrado peras no puede recoger aguacate. Si usted ha sembrado odio, ¿qué es lo que pretende recoger? ¿Verdad? Pues si usted siembra odio, recoge odio, ¿verdad? Si usted siembra o estimula o motiva el resentimiento, va a recoger resentimiento. Y yo creo que eso es lo que en este momento, el fenómeno que le está sucediendo al Partido Acción Ciudadana, es que ciertamente está recogiendo lo que sembró, ¿verdad? Un principio espiritual. ¿Usted va con don Fabricio en segunda ronda? Usted, don Fernando Zamora. No, mire, yo como secretario general mantengo en secreto mi voto porque así me lo han pedido la dirigencia por mi condición. Es su derecho. Exacto. Por supuesto que voy a votar por alguno de los dos, pero en mi condición de secretario general, yo sí le voy a decir, claro, yo fui de los que propuse en el comunicado no dejarlo así. Yo propuse dar algunos elementos de orientación, ¿verdad? Que dirigen a don Fabricio. Que dirigieran sin decir quién, simplemente una orientación. Mire, ustedes a la hora de votar valoren esto y esto. Pero bueno, el partido consideró que no era pertinente, que no era conveniente que nosotros incluso diéramos ningún tipo de orientación. O sea, que el electorado había dicho que nuestra labor había finalizado el 4 de febrero y yo creo que ese criterio fue el que prevaleció y es un criterio respetable, ¿verdad? Claro, pero vamos a ver, dentro de esta moción que pierde usted para incluirla en el comunicado, ¿qué le interesaba a usted de guiar al electorado? Yo en lo personal, ¿sí? Mire, yo hubiera, y hablo en lo personal, ¿verdad? Sí, en lo personal. Yo hubiera... Porque el partido no tomó la decisión. No tomó la decisión, o sea, que quede claro, el partido decidió no dar ninguna guía orientativa. Ahora, si usted me pide lo que hubiese dicho, no el secretario general, sino lo que hoy diría Fernando Zamora, bueno, a mí me preocupa, digamos, la concentración, siempre me preocupa, pues soy un demócrata nato, a mí me preocupa la concentración del poder. Entiendo que si prácticamente el sistema bancario nacional quedaría todo en manos del partido de gobierno si se reelige, ¿verdad? Por lo menos hay muchos ahora miembros de las juntas directivas que corresponden al anterior gobierno que hoy equivaldrían a la oposición, ¿verdad? Bueno, en una reelección se concentran prácticamente todas las juntas directivas en control absoluto del Estado. Pero eso pasó en Arias Sánchez, Chinchilla, Miranda. Pero esta situación que hemos visto tan grave, como lo que sucedió en la banca nacionalizada, no se dio jamás con nosotros. O sea, lo que estamos viviendo hoy es una cuestión muy delicada. Es un debilitamiento de la banca pública. Pero digamos, para volver a un punto, digamos, hacer reflexión y no tratar sino como una reflexión, diríamos, yo creo que una orientación que yo le hubiera dado o le daría al electorado es de tratar de que el poder no se concentre, ¿verdad? El poder, me parece que el demócrata siempre trata de evadir o evitar la concentración del poder. Me parece que otra cosa que es importante... ¿Eso no es un poco hipócrita de verdad viniendo de Liberación Nacional? El tema de la concentración del poder, porque recordando específicamente para sustentar mi pregunta, que en administración 2006, 2010, 2014, hubo una concentración de poder absoluta, era Liberación entregándole a Liberación. No, pero es que Liberación ha sido un partido que nació desde sus inicios en función de la democracia, y por el contrario, que alguien diga que Liberación no tiene una vocación democrática, me parece, yo nunca, Randall, yo vi a un líder de Liberación o a un presidente de Liberación
haciendo manifestaciones como lo hizo el actual candidato del PAC, ¿verdad? Decirle a los opositores, los estoy vigilando, que lo estaban investigando. O sea, nunca, dígame, un líder, un gobernante de Liberación Nacional, que es un partido con una vocación democrática, ¿verdad?, que hubiera tenido un presidente como el actual que le amenazara a la oposición, ¿verdad? Entonces, eso yo no aceptaría, digamos, esa imputación a Liberación Nacional. Liberación Nacional es un partido con una arraigada vocación democrática. Me Entonces, parece... perdón. Disculpe, me parece entonces que en esa... Usted tiene todo el derecho de no decirme por quién votar, no solo preguntaré más por quién va a votar, pero me parece que incluir esa propuesta en el informe final era un apoyo tácito, me parece a mí, a la candidatura de Restauración Nacional. No, bueno, usted lo puede ver desde esa perspectiva. Por ejemplo, otra recomendación era tratar de pedirle al electorado que revisaran el gasto, o sea, digamos que tratar de pedirle al nuevo candidato, al nuevo presidente electo o a los candidatos orden en el gasto público, en las finanzas públicas. Me parece que si tuviera que dar una recomendación es esa, o sea, pídale al candidato por el que usted quiere votar o pregúntele a cuál candidato o valore o investigue cuál candidato, digamos, puede tener una proclividad mayor a tener orden y mesura y austeridad en el gasto público, ¿verdad? Pregúntele a los candidatos cuáles son sus propuestas más audaces o investigue cuáles son las propuestas más audaces para la reactivación económica. A mí me parece que eso es fundamental, más que enfocarse en tributos y en ese tipo de salida. A mí me parece que la salida de este país es la reactivación económica, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese hubiera sido, si de mí hubiese dependido, ese hubiera sido un elemento de guía, de orientación al votante, ¿verdad? Que se decantaran por aquel candidato que ofreciera una mejor o más audaces programas de reactivación económica, cosas de ese tipo. Don Fernando, muchas gracias por haber venido a Matices. No, hombre, Randall, muchas gracias a usted por haberme... Sí, un honor y muchas gracias a usted por haberme invitado. Me pidió una canción de una muchacha que no conozco, Marcela Gándara. Ah, sí, usted me pide escoger una canción, esa canción me gusta mucho, una canción muy poética y muy profunda. Se llama Para esta hora he llegado. Para esta hora he llegado, sí. Sí, ¿de dónde es la cantante? ¿No sabe? Nunca la había oído, Fernando. Vos sabes que me parece que es mexicana. Es una canción cristiana, ¿verdad? Sí, es una canción muy bonita. Voy a ver la letra porque nunca la había escuchado. Don Fernando, gracias. A usted, Randall. Marcela Gándara. Para esta hora he llegado. 2:56. Mañana a la 1:30 a las 2 de la tarde, no a la frente. Mañana ya volvemos al horario normal. Estará Edgardo Araya, ex candidato presidencial del Frente Amplio, que tendrá solo un diputado en la próxima Asamblea Legislativa. Vendrá a explorar los motivos de su debacle electoral mañana en Matices. Hasta luego, feliz tarde. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices.